Buenas. Vamos a hacer las correcciones del trabajo que envió Gisela. Una genia Gisela, nos va a ayudar a todos con esto. Bueno, ella ya había hecho la otra vez hasta el punto 4, la está haciendo a partir del punto 5 con parábolas. Bien, la primera expresión, el primer ejercicio está bien, ¿no? El primero decía determinar la ecuación general de la siguiente parábola sabiendo que tiene foco en 4,3 y directriz en x igual a 2. Foco 4,3, directriz en x igual a 2, determina la directriz, determina el foco y sabe que, bueno, que las ramas van a ir para el lado de la derecha porque, bueno, no, bueno, y el eje de la parábola va a ser paralelo al eje X, ¿no? Porque es perpendicular a la directriz. Y además, bueno, las ramas de la parábola nunca cortan a la directriz. Entonces, bueno, calcula 2p. Yo acá creo que cometí un error cuando les definí p. En realidad sería el módulo de 2p esto, ¿sí? Porque ahora vamos a ver después por qué el otro ejercicio se va a ver mejor. Pero bueno, el módulo 2p sería el punto 4,3 menos 2,3, porque, a ver, conserva el x de la directriz y vamos a utilizar el y de eh, del foco, ¿sí? Porque, a ver, veamos. Si yo ubico el punto 4,3 y la directriz 2, x igual a 2. Tengo el foco 4,3 y la directriz x igual a 2. ¿Sí? Bueno, si yo quiero calcular el punto medio entre la distancia de f y la directriz, lo que tendría que ver sería la perpendicular, ¿no? Que pase por este punto y que sea perpendicular a la directriz, y tendría que encontrar el punto medio entre la intersección del eje y la directriz y el foco, ¿no? Y obviamente, en este caso, en el que la directriz es paralela al eje Y, conserva la Y del foco, el punto A, pero va a tener el valor de X de la directriz. Y entonces, bueno, ya sabemos cómo calcular el punto medio entre dos puntos. Perdón, la distancia entre dos puntos, ¿sí? O sea, es la diferencia, el módulo de esa diferencia. Bien. Entonces, ¿cómo sigue esto? Perdón, acá. Calcula, ¿no? 2p es igual a 2, entonces p es igual a 1. Y después calcula el vértice, que es el punto medio entre el foco y la directriz. Y bueno, utiliza el punto 2,3, por lo que estuvimos viendo. Bueno, le da vértice 3,3 y bueno, está bien, ¿sí? Bueno, después ahí desarrolla con la fórmula. Nosotros habíamos visto que, eh, bueno, en este caso sí es el que está al cuadrado, pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, el ejercicio 1 está bien. Veamos el 1A, perdón, el 5A. El ejercicio B, veamos qué es lo que sucede, ¿no? O sea, yo tengo una parábola de vértice. O sea, mi vértice está en -1, 0, y la directriz es x igual a 2. Perdón, la directriz es y igual a 1/4. Bien. Acá es donde se comete el error, o sea, que la culpa es mía, ¿no? Por haber definido mal P, ¿no? O sea, pero yo le había dicho que P era la distancia entre el foco y el vértice, o el vértice y la directriz, o más bien 2P es la distancia entre el foco y la directriz.
lo más correcto es decir que el módulo de P. Ahora vamos a ver por qué el módulo de P, porque el signo de P va a ser importante en cómo yo construyo la parábola, ¿sí? Eh, bueno, veamos un poquito de repaso, ¿sí? A ver, esta tiene, veamos, primero construyamos esto y vamos a ver cómo seguimos. Eh, si tiene foco, vamos a borrar esto. Si el vértice es el punto eh, menos 1, 0, y la directriz es i igual a un cuarto, ¿sí? Tenemos, bueno, que em, la directriz es paralela al eje X, entonces las ramas van a ir hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Ahora, más bien vamos a saber que van a ir hacia abajo porque las ramas de la parábola nunca cortan a la directriz. Entonces, sabemos que tiene que ir hacia abajo. Ahora, ¿cómo determinamos que las ramas van hacia abajo? Bueno, recordemos, a ver, si yo tengo, como esta es la directriz paralela de eje X, entonces es X el que está al cuadrado. Nosotros habíamos visto que la expresión ordinaria de la parábola tenía esta forma, ¿sí? Y si despejamos y de esto, o sea, me va a quedar, pasamos el 4p dividiendo, o sea, tendría 1 sobre 4p por x menos x0 al cuadrado, y después pasamos el 0 sumando, y esto es igual a y. Y esto se parece más a la expresión de la función de la parábola, o sea, en su expresión canónica, ¿no? Como le llaman en análisis o en cálculo. Y donde esta parte era A, ¿no? Solíamos llamarle A, el coeficiente principal. X menos x0 al cuadrado más y0 es igual a y. Y teníamos dos opciones, o sea, que las ramas vayan hacia arriba o que las ramas vayan hacia abajo, ¿sí? Y ahora, ¿de qué dependía? Bueno, de que este A, si A es positivo, mayor que 0, eh, las ramas van hacia arriba, y si A es menor que 0, las ramas van hacia abajo. Ahora, A es 1 sobre 4p. ¿Qué le puede dar el signo a esto? Ni el 1 ni el 4, que son positivos, p. Entonces, A va a ser positivo si p es positivo, y A va a ser negativo si p es negativo. Entonces ahí yo voy a elegir darle el valor a p, ¿sí? En este caso p va a ser negativo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuánto vale p. Por esta razón, porque las ramas van hacia abajo. Ahora, ¿cómo calculábamos p? Bueno, de la misma forma, trazamos la perpendicular, que pase por b, que sea perpendicular a la directriz. Bueno, y acá tendríamos el punto A, que va a tener la misma coordenada x que... ¿Por qué no me marca el punto? No sé. Ahí está. Que va a tener la misma coordenada x del vértice y va a tener la coordenada y de la directriz. O sea que mi punto A va a ser menos 1 un cuarto, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos el módulo de P? Bueno, la diferencia entre estos dos puntos, ¿sí? Y bueno, el vértice ya lo tenemos, no necesitamos calcular el vértice, y el foco tampoco es relevante para la ecuación de la parábola. Necesitamos el vértice y el valor de P, ¿sí? Eh, Perdón. Entonces volvemos.
Si A y el vértice es esto, entonces vamos a hacerlo bien. El módulo de P va a ser igual al módulo de el vértice menos el punto A o al revés, ¿no? Menos 1, 0, menos 1, un cuarto, no importa el orden acá porque total después calculamos el módulo, ¿sí? Entonces tendría menos 1 menos menos 1 sería menos 1 más 1, 0. O sea, esto me queda el módulo de 0 y 0 menos un cuarto me queda menos un cuarto. O sea que esto sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más un cuarto al cuadrado, me queda raíz cuadrada de un cuarto cuadrado es igual a un cuarto. O sea, esto sería el módulo de P. Pero como las ramas van hacia abajo, me conviene que P sea negativo, entonces P va a valer menos un cuarto. Y ahora sí, si reemplazamos en la ecuación, me quedaría, este es mi X del vértice, este es mi Y del vértice, perdón, al revés, acá no, mi X del vértice, mi Y del vértice, entonces tendríamos X menos el X del vértice al cuadrado es igual a 4P, 4 por, y dijimos que P era menos un cuarto, por I menos el I del vértice que es 0. Bueno, esto lo podemos simplificar, me va a quedar menos 1, entonces me queda X menos más 1 al cuadrado es igual a menos 1 por I, ¿sí? Porque I menos 0, y bueno, ya tenemos la expresión como es la ordinaria. Ahora el ejercicio pedía la general. Bueno, ¿cómo nos quedaría? Desarrollamos esto y nos queda x cuadrado más 2x más 1. Este lo pasamos sumando, o sea, sería más i igual a 0. Entonces, tenemos que es x cuadrado más 2x más i más 1 igual a 0. Y esta sería la expresión. La graficamos en GeoGebra, ¿sí? Y nos queda x cuadrado más 2x más i más 1 igual a 0 y nos da, bueno, la parábola que pasa por ese vértice y bueno, tiene las ramas hacia abajo, ¿sí? O sea, eso había hecho que solamente se equivoque en un signo, ¿no? Pero era por el valor de P. Después, el ejercicio C, bueno, ahora veamos un poquito de esto. Bien, acá cuando nosotros vimos para pasar de ¿no? de la ecuación general o de la ecuación ordinaria más bien de la ecuación ordinaria a la ecuación paramétrica, vimos una forma para que se nos simplifique y que aparezcan los elementos que tenemos, ¿no? O sea, tenemos x0, y0, y tenemos p, y bueno, vimos una forma de poder pasarla teniendo x0, y0 y p. Eh, que sería, y nos queda una forma bastante reducida. Por ejemplo, acá tenemos t en forma lineal y acá tenemos en forma cuadrática sin el término lineal. Y bueno, es una expresión bastante sencilla. Ahora, en realidad, la expresión de una parábola eh, puede aparecer de cualquier forma si una de las dos variables tiene una forma lineal y una de las dos variables tiene una forma cuadrática. A ver, por ejemplo, eh, la forma más general en la que puede aparecer la ecuación paramétrica de una parábola sería, por ejemplo, si x es igual a t más b, por ejemplo, puede tener esa forma, e y
va a ser igual, bueno, vamos a usar otras letras, P por T cuadrado, bueno, no quiero usar el P, vamos a usar M por T cuadrado más N por T más O, más un punto o Q, ¿sí? O sea, puede tener esa forma. Si hay una expresión lineal en una y una expresión cuadrática en la otra, es una parábola, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que tener la forma que nosotros vimos. Ahora, ¿cómo pasamos a la general? Bueno, despejamos T, o sea que acá me quedaría que, por ejemplo, X menos B sobre A es igual a T, reemplazamos esto en T acá y nos da la expresión función de X y de Y. ¿Sí? A ver, en este caso, ¿qué teníamos? En el ejercicio, en el C, ¿no? O sea, tengo que X es igual a T más 5 e Y es igual a 2T cuadrado menos 3T más 1. Bien. Que bueno, que era lo que se había trabado Gisela, ¿no? Bueno, veamos. ¿Qué hacemos? Despejamos T, o sea que acá T me queda que es igual a X menos 5, eso, bueno, había hecho bien, Gisela, y después lo reemplazamos en las T acá, o sea que tengo que Y es igual a 2 por T cuadrado, o sea, X menos 5 al cuadrado, menos 3 por X menos 5, más 1. Desarrollamos esto, o sea que tenemos Y es igual a 2 por, desarrollamos el cuadrado de este binomio, X cuadrado menos 10X más 25, menos 3X, hacemos la distributiva, ¿no? 3X, menos por menos más 15, más 1, y bueno, ahora hacemos la distributiva de este y nos queda que Y es igual 2X cuadrado menos 20X más 50 menos 3X más 16 es igual a Y. Y bueno, y nos queda que Y es igual 2X cuadrado menos 20X menos 3 será menos 23X más 40 más 16 sería más 66. Y después menos, y lo pasamos restando, o sea que nos quedaría acá que sería 2x cuadrado menos 23x menos y más 66 igual a 0. Verificamos ahora que esta expresión y esta expresión son la misma en GeoGebra. Borramos esto. Entonces, primero vamos a hacer la expresión general, que es la más fácil de ingresar. 2x cuadrado menos 23x menos y más 66 igual a 0, nos da esta parábola. Y vamos a cambiarle el color para que después cuando ingresemos la otra se pueda ver. Y la otra la teníamos en forma paramétrica, por eso ingresamos el comando curva.
tenemos que x, la expresión x es t más 5, pero vamos a poner en función de tangente. Acordémonos que para acá nos convenía hacer con tangente. Tangente de t más 5, coma, después teníamos 2 por tangente de t al cuadrado, menos 3 tangente de t, más 1, el parámetro era t, y los valores eran entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Acá me equivoqué, puse un punto. Y bueno, vemos que coincide la gráfica de la parábola. Y bueno, yo también me equivoqué en la solución, porque a mí me da 2x cuadrado menos 23x menos y más 41, y a mí me había dado más 66. Se ve que me comí este 15 en algún momento cuando hice la cuenta. Pero bueno, el desarrollo es este, ¿sí? Y está bien. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos con el ejercicio 6. Los puntos del ejercicio 6 está bien. Acá, bueno, hay un error mío. Ahora vemos. El procedimiento que utiliza es el que estuvimos viendo, completando trinomio al cuadrado perfecto, ¿sí? Lo convierte en cuadrado de binomio y bueno, va desarrollando. Está bien, este también está bien, y bueno, y acá yo me equivoqué, puse en la solución menos 2 y es menos 1. Está bien en lo que hizo Gisela. Bueno, después acá veamos el 7, el 7A. 7A. Determina la ecuación ordinaria general de las siguientes parábolas y las ecuaciones de sus asíntotas, sabiendo que, bueno, foco 1 y foco 2 tiene estos puntos. Por lo que vemos, la coordenada x es igual, entonces el eje focal va a ser paralelo al eje y, va a estar rotada. Y bueno, tiene uno de sus vértices en b igual a 1, 4. Bueno, le puse b por algo, ahora vamos a ver por qué. Si bien hay un error en la definición, no en la definición, después en los conceptos tal vez es medio difícil a veces definir y tratar de llegar a una convención con esto. O sea, a veces uno sigue de la forma en que lo aprendió o algo así, pero uno después tiene que ver cuáles son las incongruencias en lo que uno ve e ir perfeccionando las definiciones, ir perfeccionando los conceptos, ¿no? O sea, veamos, para tener un caso. Bien, tengo los focos, tengo el vértice, que sería el puntito este que está acá, ¿no? Y bueno, calcula 2c, que es la distancia entre los focos, que está bien, hace la diferencia entre los puntos, el módulo de eso. Y bueno, le da que 2c es igual a 10, es igual a 5, después el centro es la suma de los focos, dividido 2, le da el punto 1, 1, y después calcula la distancia de A, y nosotros habíamos visto que A siempre iba debajo de la expresión con X, y en este caso va a ir debajo de la expresión con Y. Pero acá fue coherente Gisela, porque fue coherente con la definición.
nosotros habíamos definido que la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que el valor absoluto de la distancia, de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Esta constante la simbolizamos 2a, y bueno, sí, la distancia entre, la diferencia de la distancia de la parábola a los focos es 2a, entonces está bien que Gisela haya interpretado que esta distancia es 2a, o que esta distancia es a. Está bien. Y bueno, ese error conceptual que por ahí fuimos arrastrando hace que cometa el error. Más bien por ahí tendríamos que definir o la distancia como 2k, algo distinto, y después depende, va a ser A si si el eje focal es paralelo al eje X, y va a ser B si el eje focal es paralelo al eje Y, tendríamos que definirlo así. O bueno, o cambiar de lugar A y B, depende de dónde esté el eje focal, ¿sí? Pero bueno, veamos. Calculo el B, ¿no? Que el B con la relación pitagórica, y está bien, y bueno, y obviamente el A le dio, ¿cuánto está? ¿Dónde está la A? Acá, A le dio 3, entonces lo puso debajo del término que es positivo, o sea, el que tiene I, y está bien. Y el B le dio 4 y lo puso debajo del término que es negativo. Hasta ahí está bien desarrollada. La ecuación general también. Y bueno, en ese, en ese error que he cometido, después lo que hizo es que cambie, o sea, puso en la ecuación general, bien, donde iba A y donde iba B, pero esa ecuación general la habíamos puesto, perdón, en la ecuación de la paramétrica y la de las asíntotas, puso los valores de B y de A, y cuando en realidad nosotros habíamos tenido en cuenta que A siempre era el que estaba, el número que multiplicaba, o sea, que dividía el término con X, o sea, A al cuadrado era el término que dividía el término con X, y B al cuadrado era el que dividía el término con Y, por eso está el error, o sea, que tendría que haber puesto al revés, 3/4, ¿sí? Por eso, bueno, acá claro, el problema está en lo que llamaste A y B. Acá habíamos convenido que A está con X y que B está con Y. Pero igual es un error conceptual, es algo que voy a tener que pulir, seguramente. Bien. O sea que en eso nada más se equivocó, pero por una cuestión conceptual que es un error mío. Después, el B está bien y el C está bien. Y bueno, y acá también error mío, es -4, está bien el resultado que le dio a Gisela. Podemos ver por qué es al revés, ¿no? Lo podemos ver en GeoGebra. Vamos a anotarnos acá, o sea, la ecuación x menos 1 al cuadrado sobre 16 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Esa sería la ordinaria. La general le dio menos 9x cuadrado más 16y cuadrado más 8x menos 32y menos 137 igual a 0. Después la expresión paramétrica, ella lo que puso es x igual a 3 tangente de t más 1 e igual a 4 secante. Y está bien que haya puesto tangente en el término con x porque es el que está negativo, ¿sí? 4 secante de t más 1. Y las ecuaciones igual a más menos, las ecuaciones de las asíntotas. 4 tercios por x menos 1 más 1. O sea, yo te había dicho que acá, o sea, acá tendría que estar
acá tendría que estar acá el 4, acá el 3, y acá 3/4. ¿Sí? Para que se vea, esto es lo que puso Gisela, esto es como tendría que estar. Acá el 4, acá el 3 y acá 3/4. Pero igual, recalco, fue un error conceptual que se fue arrastrando con el tema de la definición. ¿Sí? Lo que podríamos convenir es que A esté siempre debajo de X, B esté siempre debajo de Y para seguir manteniendo las fórmulas, y podríamos decir que si el eje focal es paralelo al eje X, 2A sería la constante, y si es paralelo al eje Y, 2B sería la constante. Bien, grafiquemos todo esto para que veamos. Álgebra, acá, borramos todo. Entonces, primero la ecuación general, menos, perdón, la general no, la ordinaria. X menos 1 al cuadrado sobre 16 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y a esta la vamos a poner más acá, y vamos a cambiarla de color para cuando se superpongan las otras. La ecuación general, la que hizo Gisela, sería menos 9x cuadrado más 16y cuadrado más 8x menos 32y menos 137 igual a 0. A ver, ¿qué me equivoqué? Me comí un 1 acá. 18. Ahí está. Era 18, no era 8. Ya está 18. Entonces, bueno, sacamos, vemos que coinciden. Ahora, veamos la ecuación, la paramétrica. Tenemos curva, entonces tenemos la expresión con X, lo que puso Gisela era 3 por tangente de t más 1, la expresión Y es 4 por secante de t más 1. El parámetro es t y va de 0 a 2pi, que no da, obviamente no coincide. Ahora, si cambiamos de lugar el 4 y el 3, coinciden. ¿Sí? Y después, por ejemplo, o sea, ahí está, ¿no? O sea, fíjense en si X, como para ver, ¿no? Si X, el término con X está dividido sobre 16, entonces en donde vaya el con X, lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de ese término, ¿no? Positivo. Y va a llevar tangente si el término es negativo, y va a ser secante si el término es positivo. ¿Sí? Pero para que no haya confusión,
si en el término con x el que divide es 16, en la paramétrica vamos a poner la raíz cuadrada de ese valor, ¿sí? Y no seguir por ahí las fórmulas tan en forma así estricta. Porque bueno, la fórmula va a variar, depende cómo esté orientado el eje. Igual, recalco, fue un error que se arrastró por un concepto que expliqué mal. Bien. Ahora veamos la asíntota, si era I igual a 4/3, que a lo que había puesto Gisela, 4/3 por x menos 1 más 1. Fíjense, no es asíntota eso, y tampoco coincide con la asíntota de la curva paramétrica. Ahora si ponemos 3/4, ya sí es asíntota y coincide con la asíntota del otro. Y bueno, y duplicamos la entrada y le ponemos negativo al otro, y ya tenemos la otra asíntota. Podemos cambiar el color para que se vea que coincide con esta. ¿Sí? Y ya está. Bueno, seguimos. Bueno, habíamos visto que el resto estaba bien, ¿sí? Después el ejercicio 8, que son las... O sea, que nos da en forma general y tenemos que pasar a forma canónica, ¿no? A ver qué es lo que dice el 8. Dada las siguientes hipérbolas, determinar las coordenadas del centro, la medida de sus ejes y las ecuaciones de las asíntotas, hallar la ecuación paramétrica en cada caso. Bien, para hallar la ecuación paramétrica primero tenemos que pasar por la canónica, ¿sí? No la pide el ejercicio, pero es obvio que hay que pasar por ahí, entonces es como que está implícita. Bien, entonces lo que hace es completa el trinomio al cuadrado perfecto, ¿no? Lo viene haciendo, está bien, ¿sí? Depende cómo le quedó la... a ver, acá hay un error de un signo. Veamos. Por lo que veo, acá el error, o sea, divide todo por 6. Menos 8, menos 3 más 3. El error está acá. Acá tendría que ir positivo. Está bien, acá menos 8, menos 1, menos 9, más 3 sería menos 6. Pasa el 6 para acá, divide todo por 6. Al 2 me queda 3 acá y al 3 me queda 2, pero este es positivo, este que está acá. O sea que sería x menos 2 cuadrado sobre 3 es positivo. Bien, entonces a es la raíz cuadrada de 3, b es la raíz cuadrada de 2, el centro sería 2, 1. Perfecto. Las asíntotas, perfecto. La ecuación paramétrica, bien. Perfecto, este está bien. Habría que modificar este signo. Acá, bueno, no da porque el error después verifiqué, y si le cambiamos el signo acá, perdón, acá en la expresión es menos 1196, entonces sí da como como en el práctico. Un error de tipeo acá eh, sería menos 1196, con ese da. Después el último
Bien, o sea, lo mismo, o sea, el procedimiento va completando trinomio cuadrado perfecto, desarrolla, le queda bien. El negativo es el término con X, ¿sí? Ahora, dice, para armar la ecuación paramétrica tengo que fijarme cuál de los términos es positivo o negativo. En este caso, ¿cómo me doy cuenta? El negativo es el que tiene X. O sea, capaz que por ahí lo tapaste acá con el cuadrito. Pero bueno, acá lo hiciste bien. O sea, lo pusiste al término tangente, es el que tiene X es el negativo. Y la secante es el positivo, el que tiene Y. Pero acá debe estar, acá como tapaste con el cuadrito, por ahí no te diste cuenta, el que es negativo es el que tiene X. Y está bien. Bueno, seguimos. Bueno, vamos con los últimos ejercicios, los del punto 9, que bueno, que no son pocos, son 6. Bien, en estos los que hay que hacer es, como es completar trinomios al cuadrado perfecto, ¿no? Lo que veníamos haciendo. Si bien acá Gisela ya se anticipa, ¿no? Que si yo tengo el A por C me da positivo, entonces podríamos decir que es una elipse. Hay que tener cuidado porque puede ser que no sea nada, ¿sí? Habíamos visto unos ejemplos en la clase presencial eh, en donde podía ser que no lo sea. Entonces, para poder decir finalmente que es una elipse, vamos a la ecuación, ¿sí? A la ordinaria, a la que nos queda como ecuación ordinaria. Eh, la ecuación ordinaria de una elipse, eh, acá hay un error, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver por qué. Eh, nosotros la ecuación ordinaria de la elipse la tenemos de la siguiente forma. X menos x0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esto cuando el eje focal era paralelo al eje X, pero bueno, no importa, ¿sí? Ahora, fíjense, la forma es que acá tengo un valor, pero acá siempre el coeficiente es 1 arriba. Entonces, si yo tengo lo que aparece acá, ¿no? Que es x menos 1 al cuadrado más 4 por y más 1/2 al cuadrado igual a 1, ¿no? Y yo lo tengo que ver de esta forma, o sea, lo tengo que ver de esta forma, tengo que hacer que me aparezcan el a cuadrado acá y el b cuadrado acá, pero acá tiene que haber 1, entonces yo lo puedo ver de la siguiente forma, sería x menos 1 al cuadrado sobre 1, ese podría ser mi a cuadrado, este es a cuadrado, después vemos cuál es el mayor, ¿sí? Más, y este, como no tiene que estar acá, entonces yo lo puedo expresar de la siguiente manera, y más 1/2 al cuadrado sobre 1/4. Evidentemente, este es el menor, entonces este sería mi b cuadrado, ¿sí? O sea, si mi a cuadrado es 1 y mi b cuadrado es 1/4, entonces a es 1 y b es 1/2, o sea, la raíz cuadrada de 1/4, ¿sí? Entonces ahí es donde está el error. Y hay un ejercicio más adelante que hace lo mismo, pero bueno, eh, se arregla así, ¿sí? Bien, eh, ¿cómo sigue? Bueno, ahí se trabó por eso, ¿sí? Bueno, y la respuesta por eso me da que b es igual a 1/2, ¿sí? Por lo que vimos recién. Bueno, y faltaría graficar, bueno, pero porque se trabó ahí. En una parábola, perdón, en una elipse no pueden dar A y B iguales porque si no sería una circunferencia. En el caso en el que A y B son iguales, es una circunferencia. Eh, pero evidentemente no son iguales, no es este el caso. En el punto B,
también A por C es menor que 0, o sea, negativo, entonces deduce que es una hipérbola, no está mal, ¿sí? Ahora veamos, de vuelta, esto tiene que ver con el error conceptual que arrastraron por culpa mía. Pero lo que habíamos hablado era que si el término con y era negativo, el eje focal era paralelo al eje X, y si el término con X era negativo, como en este caso, era paralelo al eje Y, ¿sí? Como para que se vea, podemos hacer el gráfico de la expresión general. Me lo voy a anotar acá, así ya, y lo vamos haciendo en GeoGebra para que vean cómo queda graficado. Y después lo hacemos en la hojita, ¿sí? O sea, tengo menos 36x cuadrado más 64y cuadrado menos o más 288x más 128y menos 2816 igual a 0. Y la expresión canónica, perdón, ordinaria quedó menos x menos 4 al cuadrado sobre 64 más y más 1 al cuadrado sobre 36 igual a 1. Vamos a graficarlas para que vean que queda en otra orientación. Entonces veamos, menos 36 x cuadrado más 64 y al cuadrado más 88x más 128y menos 2816 igual a 0. Bueno, me da pero ven, está rotada, o sea, rotada 90 grados, ¿no? O sea, el eje focal va a ser paralelo al eje Y. Y bueno, y la forma ordinaria, para que vean que está bien lo que hizo Gisela, solamente se equivocó en el gráfico. Esto es algo o sea, GeoGebra es una herramienta buenísima para que ustedes puedan verificar que lo que hicieron está bien, para que vean que coincide todo el desarrollo que hicieron. O sea, si tienen una expresión general dada y tienen que pasar a la canónica o al revés, para que vean que está bien todos los pasos que hicieron, podrían ver así en GeoGebra que coinciden las gráficas. Y también que los resultados míos estén mal también, ¿no? O sea, una forma de verificar que están mal mis resultados es también utilizando GeoGebra, verificando que coincide el del ejercicio con el resultado que yo puse, ¿no? O sea, esto está bueno que lo usen y aparte, bueno, practican GeoGebra y se van como, o sea, van mejorando en el uso de GeoGebra. O sea, matan varios pájaros de un tiro. 64 más y más 1 al cuadrado sobre 36 igual a 1. Y ven, coincide, o sea que todo el desarrollo que hizo Gisela lo hizo bien. Ahora veamos, ¿cómo graficaríamos esto en hoja y papel? Me lo voy a copiar de vuelta acá. Tengo menos x menos 4 al cuadrado sobre 64 más y más 1 al cuadrado sobre 36 igual a 1. Entonces, veamos. Bueno, el centro O es el punto 4
menos 1. Así vamos viendo dónde lo vamos ubicando. Mi A, o sea, pero que sería negativo, estaría, es 8 y B es 6. Ahora, la orientación se la vamos a dar, depende cuál de los dos términos es el negativo, en este caso es el que tiene X. Entonces veamos, si hacemos un gráfico aproximado, más o menos es 4 de X menos 1, o sea, podríamos ir un poquito más para acá, para arriba. Entonces, bien, vamos a utilizar cuadrados simples porque son números grandes. No tan grandes, pero son grandes, en fin. Entonces, tendríamos el 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, o sea, sería 4 y este es menos 1. Acá tendríamos los ejes, ¿no? O sea, el centro estaría acá. Y ahora podemos marcar los ejes. Acá estaría el centro, ¿no? El punto O. Y en base a esto marcamos los ejes. A es 8, o sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para acá, 4 y 8 para acá. Y después tenemos 6 para arriba, 6 para arriba y 6 para abajo. O sea, acuérdense, el que está abajo de B va a ir paralelo a I, perdón, de I, y el que está abajo de X va a ir paralelo a X. Después, bueno, vemos, depende, si es el negativo, las ramas van a ir así, o sea, si X es negativo, y si es negativo, las ramas van a ir así. ¿Sí? Hacemos el rectángulo, este que queda determinado acá. Y por las diagonales del rectángulo va a pasar la asíntota. Acá tendríamos una asíntota y acá tenemos la otra. Y después, bueno, como el negativo está en el término con X, el eje focal, o sea, los focos van a estar sobre este. ¿Sí? Cuando el negativo está en Y, el eje focal es paralelo a X. Y cuando el negativo está en X, el eje focal es paralelo a Y. Entonces va a venir una cosa así. Desde acá, desde el vértice, o sea, desde este punto que es el vértice, no desde el foco, y hacemos una cosa así, más o menos. A ver, para que veamos, o sea, la gráfica va a tener esa forma. Para que veamos, o sea, nosotros hicimos 6 de acá para allá, o sea, de acá a acá hay 12, y de acá a acá hay 16, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a ver. O sea, a ver, de acá a acá tenemos menos 7 a 5 es 12. Perfecto. Bien, seguimos. Bien, entonces en este está todo bien, eh, salvo la gráfica. Por eso, bueno, es importante verificar con GeoGebra, no solo que están bien todas las expresiones, sino también la gráfica. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que pasó? Bueno, cuando vemos la forma, cuando nosotros vimos la forma ordinaria
de la circunferencia la vimos de esta forma. O sea, x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. O sea, los coeficientes son 1. Si yo tengo 2 por, ¿cómo era la expresión acá? 2 por x menos 3 al cuadrado más 2 por y menos 2 al cuadrado igual a 32. Lo que tengo que hacer es multiplicar todo por un medio y me va a quedar que x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 16, que esto es r cuadrado es igual a 16, entonces r es igual a 4. Y ya tenemos. Bien. ¿Cómo sigue? Bueno, también está todo bien el procedimiento. Lo que faltó fue la parte esta, ¿no? O sea, nosotros habíamos visto, por lo que habíamos visto, si tenemos que la expresión es x más 2 al cuadrado sobre 4 más, perdón, es menos 4 novenos por y menos 2 al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Y bueno, y vamos a copiar la expresión general para que vean que 9 cuartos x cuadrado menos 4 y cuadrado más 9x más 16y menos 16 igual a 0. Bien. Ahora, si yo quiero ver cuáles son los ejes acá, yo tengo que hacer que acá me quede 1. Entonces esto sería, lo podríamos ver, o sea, acá tenemos, primero lo desarrollamos, x más 2 al cuadrado sobre 4 menos y menos 2 al cuadrado sobre 9 cuartos igual a 1. Entonces acá yo tengo que a cuadrado es 4, entonces a es igual a 2, y acá tengo que b cuadrado es igual a 9 cuartos, por lo tanto b es igual a 3 medios. ¿Sí? El negativo está con el eje Y, o sea que el eje focal va a ser paralelo a X. Si lo quieren, lo graficamos a esto. Tenemos el centro en el menos 2, 2. 1, menos 2, 2. Acá tendríamos el centro. Entonces podemos trazar los ejes. Acá, y después tenemos 2 para un lado, 2 para el otro. O sea, acá tendríamos 1. Esto paralelo al eje X, y paralelo al eje Y tendríamos 1,5 para abajo. Hacemos el rectangulito. Y las diagonales, o sea, las rectas que contienen las diagonales serían las asíntotas. Y como el negativo está en Y, las ramas estas van a venir así, una cosa así. ¿Sí? Más o menos. A usted le va a salir más lindo. Podemos verificar que esto está bien, que obviamente lo debe estar. Y que bueno, que la gráfica da más o menos como esto. Entonces vamos a GeoGebra.
Borramos todo esto. Entonces la ecuación era cuartos x cuadrado menos 4y cuadrado más 9x más 6y menos 16 igual a 0. Bueno, queda ¿qué pasó acá? Acá me equivoqué. Me olvidé el 16. Que si se lo tenía bien, yo lo había copiado mal acá. Bien, ahora sí. Me estaba asustando. Bueno, le cambiamos el color a esto para que se vea. Y ponemos la otra ecuación que era x más 2 al cuadrado sobre 4 menos, y podemos poner, vamos a ponerlo y menos 2 al cuadrado sobre, y vamos a poner 9 cuartos abajo, que sería lo mismo que por 4 dividido 9, ¿sí? Igual a 1. Y ven que coincide, ¿sí? O podríamos poner acá, en vez de sobre 4 novenos, ponemos sobre 9 y acá le ponemos el 4, que es lo mismo. Es la misma. Pero por eso hay que tratar de que acá arriba nos quede coeficiente 1 y pasar todo abajo. Si acá tenemos por 4 y 9, sería todo sobre 9 cuartos. Bueno, seguimos. ¿Qué ejercicio nos queda? Bueno, hacer el gráfico acá, pero con el 3. Bien. Después se lee. Veamos. Lo que no hace acá es las ecuaciones de las asíntotas, ¿no? Si yo tengo que A es 2 y B es 3 medios, entonces las ecuaciones serían I igual es B sobre, más menos B sobre A, o sea que sería 3 medios sobre 2 por X más 2 eh, más 2, ¿no? O sea que esto sería I es igual a más menos 3 cuartos de X más 2. Y veámoslo en la gráfica que nos había quedado. Y es igual a 3 cuartos por X más 2 más 2. Y ahí tenemos la asíntota. Y la otra sería idéntica, pero con el menos adelante. Y ahí tenemos las asíntotas. Bien. Seguimos. Acá, bien, o sea, completar teniendo el cuadrado perfecto. Cuando acá extrae el factor común 4, o sea, como el 4 es positivo, no afecta el signo, entonces sigue quedando acá menos 4, es el único error.
Entonces cuando pasa para el otro lado queda menos 4 y es donde está lo que veíamos, ¿no? Si nosotros tenemos que la ecuación es x menos 4 al cuadrado es igual a menos 4 por y menos 4, ¿no? O sea, ya tenemos que el vértice es 4, 4, y esto es mi 4p. 4p es igual a menos 4. Por lo tanto, p es igual a menos 1. Acá está, donde el p es negativo, entonces las ramas van a ir hacia abajo. Sería una cosa así. Si el vértice es 4, 4, 1, 2, 3, 4, y acá 1, 2, 3, 4, acá tendríamos el vértice, y como esto es negativo, o sea, así a grandes rasgos, sin necesidad de andar viendo las intersecciones con los ejes, la gráfica vendría una cosa así. Por eso acá, donde me dice que P es negativo. Bien. ¿Y cómo sigue? Bueno, después está bien. Claro, después lo que hizo arrastró el error, porque como acá es menos, entonces acá el vértice sería 4, 4, 4 positivo. Y bueno, entonces hace el gráfico ahí, partiendo desde abajo, desde el 4 menos 4, pero en realidad es 4, 4, arriba. Y por último, esta que está perfecta. Está bien, el mayor es el 9 que el 5, entonces a cuadrado es 9. Y esta está bien, perfecta. Bueno, cualquier cosa envíen mensajes por WhatsApp y espero que les sirva para aclarar un poco más las cosas. Nos vemos en los finales.